Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandillara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y actual rector del Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, ISEF. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Salesianito. Ñandillara Ñe, un programa que estamos compartiendo con ustedes todos los días para conocer más al Señor, conocernos más a nosotros y sobre todo encontrar el camino de este relacionamiento con nuestro Creador. Ñandillara Ñe es un curso bíblico. Desde la palabra de Dios nos vamos fortaleciendo en nuestro camino de fe. Este es el objetivo principal y por eso nos encontramos todos los días, para que el Señor nos ayude y nos dé aquella fuerza necesaria para descubrir siempre su mensaje a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios. Lo que tradicionalmente la Iglesia, lo que tradicionalmente los primeros cristianos nos quisieron transmitir en este libro pedagógico, en este libro sagrado, en este libro donde Dios nos revela su propio ser, su propio mensaje a través de nuestra propia historia. Una lectura desde nuestra propia historia, cómo Dios actúa en nuestro día a día. Y entonces continuamos nuestra reflexión, estamos desde el libro del Génesis en el capítulo 8. Hemos hablado en estos días y llegamos hasta el descenso del agua, el descenso de todo este gran diluvio que se había hecho, ¿verdad? Y ahora Dios que comienza, se acuerda del hombre, lo llama de nuevo, lo está salvando de esta gran catástrofe o de este gran diluvio. Y seguimos leyendo desde el capítulo 8, versículo 15, que es la salida ya del arca. ¿Cómo nos narra el autor sagrado? Dios dijo a Noé: sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, aves, ganado, cualquier clase de animales que se arrastran por el suelo, y que ellos llenen la tierra, sean fecundos y se multipliquen. Noé salió acompañado de sus hijos, de su mujer y de las mujeres de sus hijos. Todo lo que se mueve por el suelo, todas las bestias, todos los reptiles y todos los pájaros salieron del arca, un grupo detrás de otro. Hasta aquí entonces encontramos una perícopa y vamos a mirar un poco qué es lo que el autor sagrado nos quiere transmitir aquí. Decíamos que todo el diluvio universal se produce porque el hombre, dice, siempre lo único que maquinaba dentro de su corazón era maldad. Imagínense entonces, cuando el Señor vio qué grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba en su mente tendían al mal, entonces el Señor se arrepiente. Y de aquí viene entonces todo esto que ya hemos reflexionado en estos días del diluvio universal. Ahora hemos llegado a la conclusión, ¿verdad?, de todo este diluvio, todos los que mueren, ¿verdad?, toda la creación que tiene que renovarse, ya hemos dicho. Y ahora Dios que vuelve a llamar a Noé. El diluvio ha terminado, el arca de nuevo está sobre la tierra, en tierra firme, y aquí le llama: sal del arca con tu mujer. Es decir, sal de esta superprotección, porque al final de cuentas Noé es el que recibe esa protección especial del Señor para ser salvado, pero no lo deja simplemente en esta protección continua, digamos de esta manera, ¿verdad?, sino que ahora
con la protección del Señor, lo llama a salir afuera, no buscar simplemente el estar en nuestras comodidades, como protegidos por un Dios que está con nosotros, pero que quedamos allí, ¿verdad?, sin salir hacia los demás. Esto es un elemento muy importante. Nuestro Papa Francisco también últimamente nos insiste muchísimo, y es lo que quiere, una iglesia en salida. Es como que te está diciendo: sal de tu arca, sal de ese lugar, de la presencia de tu templo. Ese es el lugar donde está Dios, pero desde ahí nosotros, abastecidos con la presencia de Dios, sal del arca, sal de tu templo, sal de tu capilla, sal de tu familia, pero en este sentido positivo de salir hacia los demás, de dirigirnos hacia los demás, con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Incluso aquí nosotros podemos entenderlo mucho mejor también. Hoy, sobre todo en nuestra sociedad, que necesitamos una familia evangelizadora. Es la familia la que tiene que evangelizar, es la familia la que tiene que salir e ir hacia los demás. Antiguamente, cuando se rezaba en latín, los sacerdotes decían al final, cuando despedían al pueblo, Dominus vobiscum, etcétera, etcétera. Después dice misa est, misa est. La misión comienza. Esta es la misión que ahora comienza. Tapejopa peñe punupe misión. Tapejope yapope pepe henduba ecueco ape peñan de yara he iba ecuepe con anga y catujanguacha pepe y cuaca umi otro cuerabe. Qué interesante que era esto, ¿verdad? O sea, es la misión ahora, pero es un Dios que te está llamando, es Dios mismo. Sal de ese lugar, pero le llama también en familia, con tus hijos, las mujeres de tus hijos. Saca también aquí a todos los seres vivientes que están contigo. Saca también a todos los seres que están contigo. Apuntamos a una renovación de toda la creación. Apuntamos entonces a una misión nuestra que tiene que englobar. No podemos mirar como algunas veces nosotros decimos, simplemente quiero salvar el alma de esa persona. Salvar el alma quiere decir el hombre, la persona. Es decir, salvar el universo significa salvar lo que hoy nosotros llamamos el ecosistema, el ecosistema. Nosotros englobados dentro del ecosistema. Nuestro Papa Francisco también escribió ese Laudato Si. ¡Qué hermoso! Si todavía no lo leyeron ese documento, por favor, adquiéranlo, véanlo, estúdienlo, medítenlo, porque justamente el Papa utiliza mucho de los textos que nosotros en estos días estamos estudiando aquí desde Génesis, porque aquí está el ecosistema, digamos. El hombre es parte de este gran mundo, ¿verdad?, de esta maravilla que Dios hizo. Y ahora nos llama, pero a salir todos juntos, a salir en familia, a salir con toda la creación, buscar lo mejor para la misma creación, ¿verdad? Aves, ganado o cualquier clase de animales que se arrastran por el suelo y que ellos llenen la tierra, sean fecundos y se multipliquen. Es la misma misión, es la misma que le pide, ¿verdad?, al hombre, también le está pidiendo a los animales, que ellos también, es decir, es el respeto por la vida, es el respeto por el ecosistema, es el respeto por el mismo planeta. Este documento, Laudato Si, nos está llamando a eso. O si no, nosotros mismos nos estamos destruyendo o autodestruyendo. No es que solamente es matar al hombre, ¿verdad?, sino que matar a la naturaleza es matarnos a nosotros mismos. Poluir la naturaleza, destruir la naturaleza, es destruirnos a nosotros mismos, que hacemos parte de esta naturaleza. Nosotros somos uno de los seres que está dentro de todo este ecosistema. Entonces te está llamando, ¿verdad? Tanto como les llama a ellos, también nos están llamando a nosotros. Noé entonces obedece. Noé sale acompañado de sus hijos, de su mujer y de las mujeres de sus hijos. Todo lo que se mueve por el suelo, todas las bestias, todos los reptiles y todos los pájaros salieron del arca, un grupo detrás del otro. Es decir, aquí entonces nos está llamando a la obediencia, digamos. El escuchar la voz de Dios, el escuchar el pedido de Dios y el ponerse después en acción.
porque alguna vez ñande ñahendú y ponaitei con las y ñandebe y ponaitei con los yerureba ñandebe. Ñande oía veía lleva goabe ñahendú y ñande yara ñe va y con las y ñande yara y ponaitei con la ñahendúa. Lo que estamos aprendiendo, lo que estamos reflexionando. Pero ope, ya gente bebé, ya gente televisión, ve, lleva ope 20 opita. No, justamente es misa la misión comienza. Nos abastecemos desde Dios, nos enriquecemos desde Dios. Procuramos entender cuál es la implicancia lleva para que esta creación tenga esa característica de una nueva creación. Pero para eso pues somos nosotros ahora los responsables. Sal del arca. Ya estás bien protegido, estuviste bien protegido. Ahora con esta gracia que yo te he dicho, que te he dado, mejor dicho, ahora entonces yo te lanzo para que vos puedas comprometerte dentro de toda esta sociedad. Entonces volvemos enseguida con más ñande yara ñe, siempre agradeciendo a todos nuestros auspiciantes y a todas las personas que nos ayudan a hacer el bien por este medio. Mujer virtuosa de corazón sencillo, de sonrisa dulce, fruto del amor, que anunciaba con ternura y alegría, tan piadosa, tan apasionada, testigo y cómplice de Cristo, libre y vencedora en Cristo. Sí a Dios, entregarnos a nuestros hermanos con caridad por la salvación. Cantemos y demos gracias a Dios por tan gloriosa mujer paraguaya. El pueblo clama tu intercesión por un Paraguay mejor.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Misa especial por el Día del Padre. Bendición de María Auxiliadora a todos los papás. Premios de Rosario de Jerusalén por sorteo. Feria de comidas y postres y mucho más. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, casi Humaitá. Ahora es tu oportunidad de ayudar y ganar. Gran Rifa María Auxiliadora 2018. Premios en efectivo de hasta 20 millones de guaraníes. Sortea el día 8 de julio después de la misa de las 11 horas. Gran Rifa María Auxiliadora, en venta en la Secretaría Parroquial. Don Bosco 816, casi Humaitá. El Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco presenta el Profesorado de Educación Escolar Básica, primero y segundo ciclo. Para más información, comunicarse al 021 30 20 26 o al WhatsApp 0972 48 35 26. ICEF, lo mejor en educación. Y seguimos con más Ñande Yarañé. Estamos en el capítulo 8. Hemos reflexionado recién sobre este capítulo 15, donde Dios nos dice: sal del arca y ponte ahora justamente a trabajar con todos los animales. O sea, juntos. Esta nueva creación que tiene que ser toda una nueva familia. Comenzar de nuevo con aquel primer objetivo, ¿verdad? Donde el hombre es el centro, ciertamente. Donde Dios mira, dice la creación que había hecho, y dice: y vio Dios que todo era muy bueno. Habíamos insistido en la palabra meod tov, bueno, muy bueno. Significa que el hombre entonces, en el centro de esta creación que es buenísima, que Dios mismo nos regala dentro de su perfección, nosotros tenemos una función específica y una función muy importante, de ayudar a que esta sea una nueva creación y que esta creación siga adelante. Hoy, al salir del arca, le invita al hombre a tomar de nuevo esta responsabilidad. Y seguimos desde el capítulo 8, versículo 20. Nos presenta, dice: Noé se levantó y él después construyó un altar al Señor. Tomó de los animales puros y pájaros puros de toda clase y ofreció holocaustos sobre el altar. Anteriormente, en los días anteriores, estuvimos reflexionando sobre esto de lo que ofrece, ¿verdad?, Noé. Aquí está ofreciendo un sacrificio. Noé aquí se pone a construir un altar. Ciertamente hemos dicho que esta tradición a la tradición sacerdotal, pertenece a este grupo que está siempre preocupado también por el aspecto de relación con Dios, el hombre del pueblo en relación con Dios. Entonces nos está haciendo reflexionar qué es lo que verdaderamente ha sucedido, o cómo ha sucedido, o mejor dicho, qué es lo que hoy tiene que suceder entre nosotros. Al transcribir y mirar atrás, diciéndonos: mira lo que hizo Noé, en realidad lo que el autor sagrado nos está diciendo: mira lo que nosotros hoy tenemos que hacer. No sé si llegamos a captar, ¿verdad? Porque esta es la pedagogía del autor sagrado, utilizando esta narración, utilizando este cuento, utilizando esta mitología, nos está diciendo: fíjense, querido pueblo, nosotros tenemos que caminar de esta manera, nosotros tenemos que ofrecer esto que aquí yo les estoy contando.
así como Noé había hecho, pero porque Dios le había dicho. ¿Qué me dice hoy Dios a mí y cómo yo tengo que afrontar esta nueva situación? Por eso dice que Noé levantó un altar al Señor, toma de los animales puros y de los pájaros puros de todas las clases y ofreció holocaustos sobre el altar. Es decir, la centralidad del autor sagrado, posiblemente la tradición, como le estaba diciendo, sacerdotal, es aquella del sacrificio, es aquella del ofrecer, pero marapi condere ofrece peñan de yarape, el sacrificio, los holocaustos, apea condere yehe cuaru pivente, lleva, lande yehe cuairon de indica tumo ayuire ya poco amba ecoa. Le yehe cuaru vive, entonces de coanga reme peñan de yarape. Le estás ofreciendo a Dios aquello que consideramos es lo más importante, ¿verdad? Lo más importante es, en este caso, la relación, porque el sacrificio es una forma, ¿verdad?, de relacionarse con Dios. El libro de Levítico nos va a ofrecer mucho mejor después estos elementos y nos va a explicar mucho mejor. Pero es un relacionarse con Dios, es una respuesta del hombre a Dios en esta relación estrecha, para entender cuál es su voluntad y sobre todo para que nosotros podamos entender y ponernos en camino qué es lo que verdaderamente quiere de Dios de nosotros y qué es lo que nosotros le ofrecemos, ¿verdad? En el versículo 21 nos dice, cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo, del sacrificio, digamos bien y pongámoslo bien clarito, ¿verdad? Entonces, Dios que aspira, Dios que huele el aroma agradable. Entonces se dice a sí mismo, nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque los designios del corazón humano son malos desde su juventud, ni tampoco volveré a castigar a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo. De ahora en adelante, mientras dure la tierra, no cesarán, dice, la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Bueno, aquí podemos entrar en algunos elementos, por lo menos subrayar, ciertamente que hay cosas mucho más profundas, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde podemos ir reflexionando y entendiendo esta palabra del Señor. Primero, el Señor que aspira el aroma agradable. Ya hemos dicho cuando hablamos en el capítulo 4 sobre Caín y Abel, que nosotros no sabíamos cuál era el motivo, o por lo menos el autor sagrado no te pone directamente cuál es el motivo por el cual Caín le mata, ¿verdad?, a Abel. Pero no solamente eso, sino que dentro de eso nosotros decíamos qué es lo que hace que Caín después le mate a su hermano Abel, que es siempre difícil. Algunos autores, decíamos en aquella oportunidad, presentan y dicen, ¿verdad?, que es simplemente una pelea o una forma de decir que lo que a Dios verdaderamente le agrada es el sacrificio, el holocausto que se le ofrece a Dios. Es como decirte, mira, Caín ofreció cereales y Abel ofreció un holocausto de animales. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Es una elección, es una simple elección. Es como decir, a mí me gusta, yo soy de Guaraní. Bueno, así Guaraní, y Cerro, y Olimpia, y Nacional. ¿Y por qué me gusta? Yo soy Guaraní y punto, ¿entendiste? Tendrán de Cerrita, tendrán de Olimpita, tendrán de River Plate, no sé, lo que sea. Pero va a ir de club y bueno, pero se gusta y listo, punto. Y más o menos así también te está presentando aquí, ¿verdad?, el autor sagrado, cuando reflexionamos ahí en el capítulo 4, Caín y Abel. O sea, es simplemente porque a Dios le agrada, o por lo menos el autor sagrado te está queriendo decir, lo que verdaderamente a Dios le agrada es el sacrificio, es el holocausto, y no le agrada lo otro. O le agrada, ¿verdad?, puede ver, vos lo hiciste todo muy bien, sí, está muy bien, le juega por 90 años, dejan de ser campeón ahí, pero se anda y punto, ¿entendiste? Entonces, en este aspecto tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Porque aquí, después, tampoco se queda solamente en el me gusta o no me gusta, atención, no es tampoco el me gusta o no me gusta simplemente, sino que aquí nos hace entender si a Dios le gusta esto, y bueno, le gusta esto,
Y no por eso tiene que entrar entonces la rivalidad entre nosotros, porque a eso está queriendo llegar. Cuando uno tiene ciertos talentos, tiene 10 talentos, o el otro tiene 5, o el otro tiene 1, y bueno, a este le dio 10, a este le dio 5 y a este le dio 1. ¿Y por qué a mí a 1 y no 10? Y bueno, eso solamente hay que preguntarle a Dios. Entonces nosotros no por eso entonces tenemos que pelearnos, o no por eso tenemos que ser envidiosos, o no por eso tenemos que querer cortar la cabeza de los demás. Recuerden que esta situación es la que encontramos en nuestra sociedad muchas veces. Cuando nosotros no estamos seguros de nosotros mismos, cuando nosotros no sabemos verdaderamente, en síntesis, quiénes somos nosotros ante Dios, o qué talentos Dios nos ha regalado, o no estamos explotando nuestros talentos. Entonces, él lleva, lo lleva al otro. Entonces, y entonces todo lo que los otros quieren hacer, y vos haces solo, y vos te cortás solo, y vos no sé qué cosa, y vos nomás luego. No, hay que tenerlo bien en cuenta, que cada uno dentro de sus talentos después responderá al Señor. Entonces, atención, que la envidia surge solamente porque uno no se siente seguro de sí mismo, o piensa sentirse seguro de sí mismo, pero lo único hace lo que decíamos aquí en este capítulo justamente. Lo único que el hombre entonces hacía, dice, era grande la maldad del hombre en la tierra. Era grande la maldad del hombre en la tierra. Y entonces, como todos los designios que forjaba su mente tendían al mal. Algunas veces coñan de ñañe muy pepe ya es epa ya pota peare allá poba y janguajese. ¿Qué es lo que puedo hacer? Porque esa persona me estorba, me molesta. Entonces nos vemos con los ojos de Dios. En todo caso, por ahí puede ser que existan también cosas malas, ¿verdad? Dentro del esfuerzo, porque nadie es 100% perfecto, ¿verdad? Pero por lo menos vamos a ayudarnos, vamos a ver cómo podemos mejorar. Ahí está después lo que va a ser justamente el diálogo, ¿verdad? En un encuentro personal con el Señor. Bueno, todo esto el Señor nos está diciendo a través de esto. Cuando hablamos de este holocausto, cuando hablamos de este presentar, es lo que a Dios le gusta verdaderamente. Vamos a seguir con más Ñande Yara Ñe en minutos. Tres fueron los grandes concilios de la modernidad: Trento, el Vaticano I y el Vaticano II. Supusieron un punto de inflexión para la Iglesia, y esta exposición de Roma muestra los rostros de sus protagonistas, los papas. Pablo III convocó el Concilio de Trento para hacer frente a la Reforma. Fue un evento que marcó época. También en el arte, los artistas recibieron directrices claras para catequizar con sus obras al pueblo llano y frenar el avance protestante. El arte era como la televisión en nuestros días. En aquellos tiempos se enseñaba al pueblo a través de las imágenes. La directora del Museo Nacional Romano explica que las 30 obras expuestas muestran el ambiente que se respiraba en la ciudad eterna durante los años conciliares. Algunas de las obras nunca antes habían sido expuestas al público como objetos utilizados durante el Concilio Vaticano I, convocado por Pío IX en la segunda mitad del siglo XIX. Fue el famoso concilio donde se proclamó el dogma de la infalibilidad papal. Del Concilio Vaticano II, además de retratos más recientes, lo interesante son las obras audiovisuales, como el famoso Discurso de la Luna. Fueron las sentidas palabras que pronunció Juan XXIII tras la apertura del concilio. Cari figlioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera, osservatela in alto,
a guardare a questo spettacolo. La exposición se encuentra en el Campidoglio de Roma y fue organizada con motivo de la próxima canonización de Pablo VI. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Si tenés entre 4 a 15 años, te invitamos a formar parte de la infancia y adolescencia misionera. El primer día de encuentro será este sábado 16 de junio, 15 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Para más información, llamar al 021 44 10 54. Infancia y adolescencia misionera Paraguay. Siempre amigos. Y seguimos con más Ñande Yara Ñe. Estamos compartiendo juntos y estamos meditando desde la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 8 del versículo 20 en adelante. Cuando Noé levanta este altar, ofrece un holocausto, ofrece un sacrificio. Y estábamos mirando que esto parece lo que a Dios le gusta, ¿verdad? Y por eso se insiste mucho. Estamos dentro de la narración del autor sagrado que es de la tradición sacerdotal, ciertamente. Y entonces en el 21 te especifica bien, ¿verdad? Que a Dios le gustó esto, el Señor aspiró el aroma agradable, se gusta, es el olor al asadito, el olor al asado, ¿a quién no le gusta? Ya tú lleva el aroma. Bueno, y de aquí viene, entonces, fíjense, cuando hay algo que te gusta, cuando uno dice, bueno, aquí por fin el hombre está haciendo algo bueno. Eso es lo que te está queriendo decir. Pero ¿quién está diciendo? Imagínense quién lo está diciendo. Dios mismo lo está diciendo. El hombre por fin está entendiendo, es decir, el hombre se pone en esta actitud que antes no estaba haciendo, porque el hombre solamente estaba maquinando maldades en su corazón. O dice que su corazón siempre forjaba en su mente y en su corazón, siempre tendían al mal. O se mira un guanamba, no es lo primero. Lo primero que hace es edificar un altar, construir un altar. Y ahí sobre ese altar le voy a ofrecer al Señor el holocausto y el sacrificio. Allá, al inicio, que es la causa por la cual vendrá el diluvio, porque es el hombre el propio responsable entonces de su maldad. Sin embargo, aquí, con esta nueva generación, con esta nueva creación, justamente mira cómo comienza Noé. Es un autor, el autor sagrado es un autor de la tradición sacerdotal, posiblemente por eso que habla mucho, ¿verdad?, de todo lo que significa el rito, de lo que significa el culto, de lo que significa el ofrecer el sacrificio. Entonces se le está dando mucho valor a este sentido cultural del culto, del sacrificio, del holocausto. Esto es lo que verdaderamente nos va a ayudar, está diciendo el autor sagrado, para que nosotros no estemos maquinando cosas en nuestra mente que sean simplemente o siempre sea maldad para con los demás. Y por eso ahora viene una frase
cañón, ¿verdad?, de parte de Dios. Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre. Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre. Porque los designios del corazón humano son malos desde su juventud. Es decir, ¿qué culpa tiene toda la naturaleza, toda la creación? Por culpa del hombre yo maldije a la misma creación. No, no puede ser esto. Nunca más volveré a maldecir esto. Y aquí viene lo que nosotros después, en una reflexión, ¿verdad?, teológica posterior, llamamos del pecado de origen, el pecado original, que es un poco la tendencia siempre al mal. Es la tendencia hacia la autosuficiencia, decíamos en el capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? Cuando la serpiente le dice, el asunto es que si ustedes comen de este fruto del árbol, ustedes serán como dioses. Vio la mujer que era espectacular, etcétera, etcétera. Te sigue la historia, te sigue narrando, y nosotros entendemos aquí que es el corazón humano el que va tendiendo, ¿verdad?, hacia el mal. Es el corazón humano el que comienza a maquinar porque quiere ser autosuficiente, no quiere depender de Dios. Solamente el hombre quiere hacer lo suyo, lo que le interesa. Esto sería el egoísmo. Va totalmente contra ¿qué cosa? Contra uno de los aspectos más fuertes y radicales del judaísmo. Porque el judaísmo, antes que nada, es una religión comunitaria, como así también el cristianismo. Entonces, ese que viene y me dice, no, yo con Dios me confieso, yo con Dios hago todo, yo con Dios, mentira. Porque la base y el fundamento elemental del cristianismo, de nuestra religión, que viene del judaísmo, es una religión de comunidad, común unidad. Juntos, apela ya de cana. Y sabemos que es difícil, ¿verdad? Común unidad entre todos. Y entonces, ¿qué es más fácil? ¿Cuántos años? De ella por la ella posea, no, Dios luego me inspiró, Dios luego me dijo esto, Dios me dijo no sé qué cosa, y yo digo lo que yo quiero porque Dios me dijo, Dios, yo y Dios, yo y Dios. Yo, pa bebé. Eso es lo que siempre decimos, ¿verdad? Y no, es comunidad. Por eso hay toda una tradición. Eso es lo que nosotros le llamamos la iglesia. Y por eso dentro de la iglesia tiene que haber toda una organización, donde la comunidad, porque cuando somos muchos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que organizarnos, tenemos que poner al frente a alguien con quien podamos ayudarnos a dialogar y a entendernos. Así de sencillo es lo que la Biblia nos está diciendo, ¿verdad? Así de sencillo, pero así de difícil, porque no es una religión intimista. Y aquí entonces te está mostrando, pero clarísimamente, ¿verdad? Si el Señor después, Dios mismo, toma esta opción, ¿verdad? Dice, nunca más volveré a maldecir al suelo por causa del hombre, por causa de este pecado individual. No, ¿por qué? Porque tengo que mirar un poco todo lo que es la comunidad. No lo haré más, porque veo que si voy a tomar en forma individual, uno a uno, por ese pecado de Adán y Eva, que nosotros le llamamos así, ¿verdad?, que es el pecado de la autosuficiencia, Señor, she. Entonces, claro, los designios del corazón humano son malos ya desde su juventud. Dice, la tendencia, eso es lo que quiere decir, la tendencia que tenemos, y de esto no nos vamos a librar. Siempre tendremos la tentación dentro de nuestro corazón de vivir la autosuficiencia. Algunos, lastimosamente, caemos y somos autosuficientes o queremos ser autosuficientes e incluso queremos prescindir de Dios. Y es eso cuando nosotros nos consideramos dioses de cierta manera. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar de Dios y nosotros decimos, yo soy Dios de cierta manera. No con tus palabras, sino que con qué cosa. Con tus actitudes, ¿verdad? Entonces por eso está diciendo, ni tampoco volveré a castigar a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Por culpa de uno castigar a todos. No, dice Dios. Aquí está el aspecto comunitario, el aspecto de la iglesia, eclesia, reunión, atihuazú, cajal, oñondivepa, que dice,
Y entonces, de ahora en adelante, mientras dure la tierra, y vienen los elementos, mirá la promesa de Dios, qué interesante que es. Dice, no cesarán la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. Va siempre en ese orden, ¿verdad? Entonces hay una respuesta ante la siembra que viene la cosecha. O sea, anda eiku, yaguargairei, pero no. Hay una bendición de parte de Dios, hay un acompañamiento y una presencia constante de parte de Dios. No cesarán el frío y el calor. Es decir, los elementos indispensables dentro de la vida del hombre, lo que nosotros vivimos. El verano y el invierno, siempre también en este aspecto. El día y la noche, el caminar, ¿verdad? Entonces, son elementos importantes para decirnos que la presencia de Dios estará siempre en todos los momentos, en uno como en otro momento. Dios que no nos abandona. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta de esta presencia del Señor. En la medida en que nosotros nos demos cuenta o nos damos cuenta de la presencia del Señor, ciertamente que nosotros también nos comprometeremos mucho más con Dios. Entonces, así estamos con Ñandeyara Ñe. Estamos agradeciendo, como siempre, a todos nuestros auspiciantes, a todos los amigos, a todos los padrinos. Como sabemos, hay algunos que nos ayudan en forma también anónima, que no quieren poner ninguna publicidad, pero sin embargo quieren el bien de la evangelización. Entonces nos escriben, como siempre, a este número. Ustedes también, si quieren ser padrinos, si quieren ayudar, que podamos continuar evangelizando, enseñando, transmitiendo la palabra de Dios, les invitamos a hacerlo también. Ahí entonces, déjate tocar el corazón por el Señor para que demos ese granito de arena y lleguemos a todos y vivamos sobre todo de acuerdo a estos principios y a esta pedagogía del Señor. San Antonio de Padua nació en Lisboa, Portugal, hacia el año 1195. A los 17 años se fue a vivir a un monasterio agustino y desde joven ya había alcanzado un alto grado de santidad. Se dedicaba a la oración y al estudio de las Sagradas Escrituras. Quiso conocer a San Francisco de Asís, por lo que se separó de los agustinos y a los 27 años se hizo franciscano y tomó el nombre de Antonio en recuerdo de San Antonio Abad. San Francisco le dijo que su oficio sería el de predicador y por obediencia recorría pueblos y ciudades predicando. Su predicación conmovía los corazones y transformaba las voluntades. Las multitudes lo seguían. En 1221 el superior le encargó de predicar un sermón ante los religiosos que iban a ser ordenados sacerdotes y brilló de tal manera su saber en aquel sermón que el provincial decidió dedicarlo únicamente a predicar. Antonio poseía las cualidades de un buen predicador: ciencia, elocuencia, un formidable poder para conmover, gran deseo de salvar almas y una voz sonora y agradable que llegaba hasta muy lejos. Horas antes de que empezaran sus sermones, ya las iglesias estaban repletas de fieles y muchas veces tuvo que predicar en las plazas porque en las iglesias no cabía la gente. En Padua todos lo amaban. Las multitudes cambiaban de conducta al oírlo predicar. La paz volvía a los que estaban peleados y muchos devolvían lo que se habían robado. Luchó fuertemente para que los que prestaban dinero no cobraran intereses demasiado altos y obtuvo que a los pobres no los metieran a la cárcel por sus deudas. Murió el 13 de junio de 1231 a la edad de 35 años. Un año después fue canonizado por Gregorio XI. San Antonio es conocido por conseguir un buen esposo, a quien con devoción se lo pide, pero además es un poderoso intercesor ante Dios para conseguir milagros, hacer cumplir los derechos humanos, encontrar lo perdido, proteger a los huérfanos y desamparados y ablandar los corazones endurecidos.
Misa especial por el Día del Padre. Bendición de María Auxiliadora a todos los papás. Premios de Rosario de Jerusalén por sorteo. Feria de comidas y postres y mucho más. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. Taller Los Rostros Femeninos de Nuestra Fe. Anima al padre Víctor Luis Cabañas. Coach Cristina García. Los sábados 9 y 16 de junio, de 15:30 a 18 horas. Este taller es para formación de mujeres valiosas. No lo olvides. Invita la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. San Juan dice que sí, este domingo 24 de junio desde las 9 hasta las 22 horas en la explanada de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Comidas típicas y juegos tradicionales. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, promoviendo en la comunidad los valores de la evangelización a través de la promoción humana. Y volvemos con más Ñandeyara Ñe. Estamos siempre reflexionando sobre el diluvio universal. Este es un capítulo muy amplio, muy bueno, es maravilloso, sinceramente, ¿verdad? Hay más elementos que nosotros, lastimosamente, no estamos pudiendo entrar muy profundamente, pero por lo menos lo esencial estamos compartiendo. En otra oportunidad seguramente tendremos más posibilidades para seguir profundizando sobre esta palabra, algunos detalles, ¿verdad?, que tendríamos que ir entrando. Hay escritos muy hermosos, hay estudios maravillosos, ciertamente, sobre este pasaje, sobre esta historia, o mejor, sobre esta fábula, sobre esta mitología, ¿verdad?, que nosotros encontramos en la Biblia, sobre este lenguaje literario tan lindo, que nos transmiten elementos indispensables para que el hombre pueda caminar y hacer su historia. Es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad?, con estos estudios bíblicos. Y ahora, hoy queremos, en este momento de nuestra continuación, de nuestro estudio, queremos tomar desde el capítulo 9, es la continuación. Decíamos que comenzamos en el capítulo 6 y ahora estamos continuando desde el capítulo 9 y concluirá después en este capítulo 9. Miremos el 9:1 del Génesis. Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Ante ustedes sentirán temor todos los animales de la tierra y todos los pájaros del cielo, todo lo que se mueve por el suelo y todos los peces del mar. Ellos han sido puestos en manos de ustedes. Todo lo que se mueve y tiene vida les servirá de alimento. Como los vegetales, todo les doy. Pero no comerás la carne con su vida, es decir, con su sangre. Pues por la sangre y la vida de sus hermanos demandaré a cada uno de ustedes. Pediré cuenta a todos los animales y también pediré cuenta al hombre por la vida de cada hermano. Otro hombre derramará la sangre de aquel que derrame sangre humana.
porque el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Ustedes, por su parte, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Muy bien, estamos iniciando este capítulo 9, el versículo 1. De nuevo se repite aquella fórmula de bendición que ya hemos encontrado en el capítulo 1. Y claro, decimos que el diluvio universal es una renovación o es una recreación, una creación, nueva creación. Ahora está comenzando todo, porque nosotros hemos leído al final que todo había perecido, que todo fue a una catástrofe, a una muerte total, ¿verdad?, de la creación. Por culpa del hombre, decía recién Dios mismo cuando habla, ¿verdad? Y él mismo también como que se arrepiente y dice, nunca más volveré a maldecir el suelo, es decir, la misma creación, por causa del hombre. Ahora, al salir del arca, al hacer esta promesa Dios al hombre, al mundo, a la creación, entonces ahora Dios de nuevo bendice, el verajá, es la bendición. Este elemento de la bendición también es un elemento esencial, ¿verdad?, dentro de la misma historia de la salvación. Todo lo que es bendición nos ayuda, ¿verdad? El verajá famoso que encontramos en la Biblia desde un momento en que Dios crea al hombre y va bendiciendo todo lo que es criatura, todo lo que está a disposición del hombre, todo lo que nosotros vamos recibiendo. ¿Cuál es? Vamos a mirar un poco y vamos a procurar concentrarnos, porque lo primero que Dios hace, bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Esta es la primera bendición entonces que encontramos. Veamos este significado de bendición, del verajá, se dice en hebreo. Con frecuencia evoca la bendición únicamente las formas más superficiales de las religiones, ¿verdad? Fórmulas repetidas de memoria, o sea, como bendición normalmente, eso es lo que algunas veces nosotros encontramos. Incluso la viva tradición cristiana solo ha retenido de los empleos bíblicos, los que son incluso menos ricos, ¿verdad?, en sentido de bendición. Pero lo importante, esto es la forma que también nos suele suceder a nosotros, ¿verdad? Dame tu bendición, 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 pero quedamos un poco, como nos dice este artículo, que algunas veces nos quedamos simplemente en lo superficial. Pero ahondemos un poco más, qué es lo que Dios está haciendo con esta bendición y qué hace también con nosotros con una bendición. Primero dice que es un don que afecta a la vida y a su misterio. La bendición afecta a la vida misma y al misterio de la vida, porque es muy difícil. ¿Cómo nosotros podemos entender de dónde venimos? ¿Cómo es que, cómo nacemos científicamente? Lo podemos demostrar, es la unión, ¿verdad?, entre el varón y la mujer, los elementos esenciales para dar una vida. Pero, ¿cuál es este misterio? ¿Cuál es este misterio? Es un don que afecta, ¿verdad?, a lo más profundo de este misterio. Es un don expresado por la palabra y por su misterio. La palabra que da la vida. La bendición es tanto palabra como don, tanto dicción como bien. Eulogía, benedicción. Porque el bien que aporta no es un objeto preciso, un don definido, porque no es de la esfera del tener, sino de la del ser, porque no depende de la acción del hombre, sino de la creación de Dios. Benedicción, decíamos en latín, benedicción, bien decir bien, Dios que habla bien del hombre, o el hombre también viceversa, nosotros que bendecimos a Dios, estamos hablando bien de Dios, con la boca, pero no solamente con la boca, eso ya sabemos todos, ¿verdad?, sino que también con el testimonio, con el ejemplo. Soy una una benedicción, benedicción. Y por eso nos está hablando, porque esta, dice, va en la esfera, no va en la esfera del tener, sino en la esfera del ser. ¿Quién soy yo? Porque no depende de la acción del hombre, sino que depende de Dios.
Bendecir es decir el don creador y vivificante, sea antes de que se produzca en forma de oración, sea posteriormente en forma de acción de gracias, en forma de acción de gracias. Pero al paso que la oración de bendición afirma anticipadamente la generosidad divina, la acción de gracias la ha visto ya revelarse. Entonces, ¿cuál sería el principal vocabulario aquí para que podamos entender más y entrar lo que Dios está haciendo con Noé? Primero en hebreo, como también en español, a pesar de la debilitación que ha sufrido entre nosotros la palabra, una sola raíz, berajá, berajá. Tal vez está emparentada con la rodilla y con la adoración, quizás también con la fuerza vital. Entonces, todo esto sirve para designar todas las formas de la bendición a todos los niveles, siendo la bendición a la vez cosa dada que se te da, don de alguna cosa y formulación de este don. Hay 3 palabras que la expresan: el sustantivo berajá, que es el verbo barej, y el adjetivo aruj. Bueno, entonces desde aquí nosotros podemos entender que esta es la bendición que el hombre está recibiendo de parte de Dios, porque justamente al salir, dice, Dios bendice a Noé y a sus hijos, es decir, les está regalando el don más precioso, es el ser, dice, su propio ser. ¿Quién soy yo y cómo me encuentro ante Dios? El berajá, por ejemplo, la bendición, aún en su sentido más profano y más material, es el de regalo. La palabra comporta un matiz muy sensible de encuentro humano. Los presentes ofrecidos por Abigail a David, por David a las gentes de Judá, por Naamán curado a Eliseo, por Jacob a Esaú, están todos destinados a sellar una unión o una reconciliación. Una unión o una reconciliación. Esta es la mayor bendición, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar. Es el berajá, es esa bendición de Dios mismo que te hace llegar a una reconciliación. Cuando Dios aquí bendice a Noé y a sus hijos, justamente les está entregando, ¿qué cosa? Les está entregando en su misericordia una reconciliación de nuevo del mundo, de la naturaleza, ante esa ruptura que sucedió con Dios, con el hermano y con la naturaleza. Ahora te entrego el berajá, el bien decir, que exista verdaderamente una relación profunda con Dios, con el hermano y con la naturaleza. Con esta bendición, entonces nos despedimos de Ñandeyarañé, así concluimos y les dejamos este berajá justamente que nos hace entrar en sintonía con el Señor, aquel regalo más grande que el Señor nos deja para que nosotros podamos entendernos, para que nosotros podamos hacer esta nueva relación, esta nueva creación, relación con Dios, relación con los hermanos y la relación con la naturaleza. La bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandeyarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito.